Vulvodinia y desesperación existencial. Para que mi tesis fuera válida, necesitaba un grupo de control. Evidentemente, no sería ético dañar el nervio pélvico femenino o interferir en el orgasmo deliberadamente para comprobar lo que ocurre en el cerebro femenino cuando no le llegan esas sustancias químicas a través de la red neural pélvica. No existe ningún estudio de este tipo, razón por la cual tiene que indagarse en lo que ocurre en las mujeres que han sufrido daños en su sistema mente-cuerpo debido a una afección médica o en aquellas que han sufrido una violación. Veríamos estos cambios que yo investigaba producidos en la confianza, en la creatividad, en el sentido de la conexión y en el optimismo de las mujeres. Me pareció conveniente hablar con Nancy Fish. Fish lo sabe todo sobre traumas vaginales, como paciente y también como asesora de las mujeres que sufren vulvodinia, que significa dolor vaginal, y daños en el nervio pélvico. Trabaja como terapeuta en Soho, Obstetrics and Gynecology, el consultorio de la doctora Deborah Quady, el más importante en los Estados Unidos entre los que tratan la vulvodinia. Fish es responsable del grupo de apoyo de Soho, de mujeres aquejadas de vulvodinia, y es coautora, junto con la doctora Quady, del libro titulado Healing Painful Sex. La vulvodinia es en general una dolencia muy mal entendida que afecta a una cantidad asombrosa de mujeres en un momento determinado de su vida. El 16% de las mujeres, según las investigaciones de la doctora Quady y Nancy Fish. En una encuesta publicada en Newsweek, en la que las propias mujeres informaban sobre dolores sexuales, se mencionaba un índice de entre 8 y 23%, o sea, la cifra de Quady y Fish. Entonces me pareció una cifra improbablemente alta, pero ahora se ha confirmado. Cuando una mujer sufre vulvodinia, significa que una inflamación o una irritación en alguna parte de la red neural pélvica causa dolor en la vulva, en la vagina o incluso en el clítoris, lo cual hace que las relaciones sexuales sean dolorosas. Después de haber entrevistado a varias mujeres con vulvodinia, yo sabía que en esas mujeres se apagaba una luz cuando su dolencia empeoraba, mientras que vuelven a recuperar el resplandor cuando su dolencia mejora. Desde luego se trata de una observación anecdótica y no científica. Y por supuesto, estas mujeres se sienten deprimidas por razones obvias cuando sufrían, pero yo tenía que saberlo. Su depresión era debido principalmente al dolor y a la tristeza consiguiente por no poder disfrutar de una intimidad sexual normal, o también era posible que tuviera algo que ver con aquel otro desarreglo neural de mayor envergadura en relación con el circuito de alimentación entre el cerebro y la vagina. Un día de principios de primavera, en el mes de mayo de 2011, sentada a la sombra del porche en mi casa, entrevisté a Nancy Fish. Su voz sonaba apagada. Se estaba recuperando de una operación quirúrgica en la que le habían liberado su propio y pellizcado nervio pélvico. Pero se esforzó todo lo que pudo para que su tono de voz fuera algo más que el murmullo que le permitía susurrar con comodidad su grado de energía para ayudarme a obtener las respuestas a mis preguntas. Fish se formó como terapeuta en la Universidad de Columbia y tiene su propio consultorio privado en el condado de Bergen, New Jersey, donde asesora a mujeres con vulvodinia, además de trabajar en Soho. Atiendo a mujeres jóvenes, viejas, solteras, casadas, lesbianas, heterosexuales, bisexuales, de todo tipo de procedencia, me contó. Es tanto la diversidad de mi consultorio que precisamente por eso sé que se trata de una dolencia médica y no generada psicológicamente.
Fish tiene una actitud muy abierta, puesto que ella misma sufrió esta dolencia durante años. Me explicó que la vulvodinia es otro de las consecuencias de un nervio pélvico pellizcado, pero que en este caso, en lugar de falta de sensación, lo que ocurre es que la mujer con vulvodinia siente dolor. Yo le conté con todo detalle mi teoría de que el nervio pudendo ayuda a proporcionar sensaciones de bienestar al cerebro femenino y así la vagina ayuda a que la mujer tenga un sentido más esencial de su yo. Según su experiencia, ¿cree que lo que digo tiene sentido? ¿O es una locura? Le pregunté. De ninguna manera, dijo. Es totalmente razonable. Siempre que exista un problema del tipo que sea en la zona vulvovaginal, esto afectará a todo el sentido del yo. Muchas mujeres creen que están locas porque identifican todo su sentido del yo con la vagina, pero yo les digo que no es así. Tener dolores o molestias en esa parte del cuerpo no es lo mismo que tener dolor en otras partes del cuerpo. Hablamos del dolor que nos provoca la ciática o la migraña y lo hacemos con naturalidad, pero la mayoría de las mujeres les da vergüenza hablar del dolor en esa zona del cuerpo. Así que no solo vamos por el mundo con un dolor terrible, sino que encima ni siquiera podemos hablar de él. Durante las últimas décadas se ha interpretado que el dolor vulvovaginal tiene una causa psicológica. Según he podido comprobar, le dije. Fish asintió. A menudo se dice a las mujeres que todo está en su cabeza. Continuó. Es verdad que la ansiedad y la depresión pueden empeorar el dolor, pero jamás hemos conocido a una mujer en la que ese dolor tenga un origen psicológico. Tiene una base física. La mayoría de médicos no tienen ninguna pista sobre qué es lo que no funciona en esas mujeres. Una paciente acude de promedio a 7 médicos antes de conseguir un diagnóstico correcto y a menudo tiene que oír opiniones de los más extravagantes. Yo misma acudí a una loca que trabaja en este campo y que se considera a sí misma una verdadera experta. Me dijo que lo que yo tenía era una grave deficiencia de vitamina D. Nunca me hizo un análisis interno. Nunca mencionó el suelo pélvico. Y esa doctora sigue ejerciendo, a pesar de que le puse una demanda a través del Consejo Estatal. Me pregunto si ese sentido fundamental del yo en relación con el bienestar de la vagina era evolutivo o neurobiológico. Eran muchas las mujeres procedentes de realidades económicas y culturales muy diferentes, a las que había oído decir que se sentían como objetos estropeados cuando eran víctimas de un insulto o un trauma en la vagina. ¿Cuántas veces ha oído la expresión "me siento como un objeto estropeado" por parte de sus pacientes? Seguí insistiendo. Lo dicen casi todas, me contestó. En según qué momentos es como si fuera casi imposible no decirlo. Me parece, especulé, que hay algo en la sensación de una vagina sana e intacta que va directamente al sentido fundamental del yo femenino. ¿Le parece eso descabellado? No, me aseguró. Cuando nos duele un pie, quizás nos sentimos deprimidas, pero no nos afecta a nuestro sentido del yo más esencial, como cuando lo que nos duele o lo que se nos ha dañado es la vagina. ¿Tiene usted muchas pacientes que se sientan deprimidas? Le interrogué porque me preguntaba si las vaginas que no funcionaban correctamente desde un punto de vista neurológico suministraban dopamina a los cerebros de las pacientes, lo cual pareció lógico. Todas tienen depresión, dijo remarcándolo. ¿Cree usted que el daño en el nervio vaginal puede ser una causa fisiológica de la depresión? Seguí. Cuando la vagina duele, se resiente todo el sistema nervioso central. Estoy segura de que suceden cosas de orden biológico.
¿Cómo se manifiesta la depresión en sus pacientes? Pues se preguntan, ¿por qué a mí? Yo soy una buena persona. ¿Se trata de una depresión existencial?, añadí. Sí, veo a chicas jóvenes con vidas destrozadas. Puede ocurrir de golpe y porrazo. Pasan de la normalidad a un dolor intenso. Una de mis pacientes, continuó, era una mujer de negocios. Un día antes de salir para la India en un viaje de trabajo, tuvo un terrible dolor en el clítoris. Se le había inflamado el nervio pudendo. Aún así se fue a la India y lo pasó fatal durante todo el viaje. En las reuniones intentaba aguantar el dolor como podía. En el hotel se ponía hielo entre las piernas y empezaba a beber. Me dijo que si lo hubiera tenido que soportar aquel dolor el resto de su vida, se hubiera matado. La mayoría de mis pacientes han tenido ideas suicidas. ¿Me está diciendo, confirmé, que este dolor es diferente entre sus pacientes con dolores agudos en otras partes del cuerpo? ¿Cree que hay algo más específico y exclusivo del dolor vaginal que pudiera hacer que las mujeres quisieran quitarse la vida? La imposibilidad de tener una vida íntima normal es desesperante para ellas, pero tengo que decir que he conocido a hombres magníficos e increíblemente comprensivos. ¿Cómo se sienten las mujeres que nunca han podido utilizar su vagina de un modo sano? Sienten que no están completas. De una forma diferente a las personas que han sufrido una amputación. Yo seguí insistiendo en la pregunta porque quería estar segura de aislar la tristeza vaginal de la tristeza física en general. Sí, confirmó. Cuando yo misma transité por la vida con vulvodinia, también tuve que someterme a una mastectomía. Fue pan comido en comparación. Te sientes poco atractiva, como si tu pareja no fuera a tocarte ya más. En determinados momentos le decía a mi marido, ¿por qué no te buscas un ligue? Me sentía fatal porque él no podía tener relaciones normales conmigo. Mis clientas me cuentan que han hecho lo mismo a sus parejas. Le preocupa que sus parejas las abandonen. No se sienten mujeres completas. Le pregunté si quería transmitir a mis lectoras algún mensaje relacionado con las vaginas. Ya. Si las mujeres saben tan poco sobre sus propios cuerpos, es porque falta ciencia, por lo que veo, me dijo. Si tuviéramos mejores conocimientos sobre la biología de las mujeres, esta zona del cuerpo no estaría estigmatizada. ¿Me está diciendo que la ciencia moderna no divulga ampliamente suficientes conocimientos sobre la vulva, la vagina y la pelvis de las mujeres? ¿Y por eso las mujeres no se comprenden a sí mismas? Sí, dijo Fish. Así que, en lo concerniente a la vagina, ¿la ciencia vive en la Edad Media lo mismo que las mujeres? Efectivamente, estamos en plena Edad Media, cuando se trata de atención médica y conocimiento sobre la zona vaginal. Yo ni siquiera sabía que teníamos un nervio pudendo, le comenté. Ay, Dios mío, cuando digo nervio pudendo, nadie sabe de qué hablo. Dentro de la propia profesión médica no saben de qué les hablo. Las mujeres tendrían que sentirse más cómodas con su vagina. Cuando una paciente acude por primera vez a la doctora Quadi, no ha oído hablar jamás del nervio pudendo, ni sabe lo que son los músculos del suelo pélvico, porque estos nervios están conectados con su vagina y pueden afectar a su vida sexual. Algunas mujeres no saben exactamente dónde tienen los labios o el clítoris. Dev siempre les da un espejo. ¿Qué pasa cuando las mujeres se curan y pueden volver a utilizar su vagina con normalidad?, le pregunté. Eso requiere tiempo, contestó. Algunas mujeres son muy cautelosas en esta zona. Fish me contó que algunas de sus clientas decían que incluso después de haberse recuperado, se seguían sintiendo como si su sexualidad estuviese amputada. Tienen ansiedad, dijo Fish. Tienen una actitud hipervigilante respecto a todo lo que hacen en esa zona.
Entonces, la experiencia de dolor o trauma en la vagina, incluso después de haberse superado, deja en las mujeres cicatrices psicológicas como ansiedad, hipervigilancia, una sensación de amputación de un aspecto de su yo esencial que son difíciles de ignorar incluso cuando la vagina mejora. Le pregunté. Volví a pensar en todas aquellas mujeres de Sierra Leona, moviéndose como fantasmas en un campamento de fantasmas. Pensé en todas las mujeres que había conocido en la Europa Oriental o en Norteamérica, a las que habían violado y que todavía transitaban por la vida con la luz apagada en sus ojos, como había dicho Jimmy Biggs. Le pregunté si sus pacientes se referían a una pérdida general de intensidad en el entusiasmo o en la creatividad cuando su vagina estaba, por así decirlo, desesperada. Sí, eso es, confirma con un tono de seguridad en la voz. Todo pierde intensidad, todo se aplana. Los sentimientos respecto al trabajo, los sentimientos respecto a las amistades, respecto a la pareja, respecto a los familiares. Cambia la percepción debido al sentimiento que tienen de sí mismas. Empiezan a sentirse dañadas y eso lo proyectan a todos los demás. Sí, ellas hablan de desesperación, desánimo y desesperanza. ¿Alguna vez le han hablado de pérdida de creatividad cuando se producen lesiones vaginales? Quizás usted misma experimentó falta de creatividad, le pregunté. Cuando me encuentro realmente mal, sí, todo me parece difícil, me dijo con tristeza. Me siento menos creativa en todo, en la relación con mis hijos, con mis amigos. ¿Cree que las personas cuando se encuentran mejor recuperan la creatividad y la esperanza? Seguí presionándola. Sí, así es, dijo con un murmullo. Como cualquier otra pérdida, el trauma se queda dentro de la persona a algún nivel, incluso cuando ya te encuentras mejor. Pero la esperanza, la confianza, la creatividad, sí. Cuando las mujeres empiezan a curarse, vuelven a ser capaces de apreciar las cosas a un nivel más profundo. Se quedó callada pensando. Esperanza, creatividad, confianza. Dijo casi para sí misma como si volviera a reflexionar. Su efecto es muy distinto, confirmó finalmente. Vuelven a sentirse como personas completas, no como objetos estropeados. Como si se sintieran más entusiasmadas, más esperanzadas. Se hizo esa pregunta a sí misma, relacionando mis preguntas, que para ella eran nuevas, también lo eran para mí, con su experiencia clínica. Sí, sin dudas, dijo tras una larga pausa. Pueden volver a tener relaciones sexuales, recuperan la confianza, cuando recuperan la sensación de seres humanos intactos. También recuperan un sentido de la vida más profundo. Todo lo que antes les parecía insignificante, mientras sufrían, vuelve a tener significado de nuevo. Cosas buenas, el sentido de conexión con la familia y con los amigos. ¿Y este sentido de conexión con la familia y con los amigos se pierde o se ve perjudicado cuando las mujeres sufren vaginalmente? Volví a repetir. Sí, así es. Lo que en realidad estoy tratando de averiguar es si su experiencia clínica confirma lo que ahora mismo es solo una intuición con elementos científicos que apuntan en esa dirección. Basándome en mi experiencia clínica, creo sin ningún género de dudas que lo que usted está diciendo es muy válido. Uno de los tratamientos para el dolor crónico son los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina. Está claro que el dolor afecta a la norepinefrina y a la serotonina. Si esas sustancias químicas no funcionan correctamente, ¿qué duda cabe de que eso no va a afectar al humor? Psicológicamente, químicamente. Sin duda, cuando existe cualquier problema en la zona de la vagina o de la vulva, se produce una alteración química. Tiene que producirse una alteración química en el cerebro femenino. Todo está conectado. Nos duele esa zona.
Después nos puede doler el nervio periférico y luego eso puede afectar al dolor del sistema nervioso central. Es una conexión integral, mente-cuerpo, como un círculo vicioso. Nuestro cerebro está conectado con la vagina. Repetí, contenta de que Fish hubiera confirmado, a partir de sus profundos conocimientos, el posible vínculo que yo estaba investigando. Sí, sin duda lo está, dijo. Bien, permítame ahora dar un salto gigante, le dije. Existen países donde las mujeres se las somete sistemáticamente a un estado de dolor vulvovaginal debido a la mutilación genital femenina, que incluye la cliterodectomía y la infibulación. En su opinión y por su experiencia clínica, ¿cree que esto significa que la mayoría de las mujeres están sometidas a un estado permanente, falta de afecto, anedonia, poca capacidad para sentir placer en general y depresión? No veo cómo podría ser de otro modo. Forzosamente tiene que producirse un daño psicológico al amputar esta parte del cuerpo. Fish utiliza una metáfora. Se provocará una tremenda cicatriz en el nervio pélvico. Supongo que es lo mismo que veo yo. Desesperación y desesperanza. ¿Es una hipótesis razonable?, le pregunté. Absolutamente razonable. Si pudiera demostrar las implicaciones del vínculo entre el cerebro y la vagina, murmuré, bueno, parece que eso explicaría muchas otras cosas raras que han hecho a la vagina a lo largo de la historia. El nervio pélvico vaginal, al que a veces llamo nervio pudendo, a diferencia del nervio pélvico de los hombres, que termina en la próstata, el recto y el pene, es tremendamente vulnerable a un nivel físico. Puede quedar lesionado o irritarse a causa del parto, la episiotomía u otras circunstancias no tan dramáticas. En las mujeres, el sistema neural pélvico está tan expuesto al entorno, tan ligeramente protegido por las finas membranas vaginales, que en algunos casos, por el mero hecho de haber estado sentadas durante mucho rato en una mala postura, presionándolo, nuestro nervio pélvico puede lesionarse permanentemente. La doctora Quaddy hizo un importante descubrimiento. Muchas mujeres sufren lesiones permanentes o graves en el nervio pélvico solo debido a los estiramientos de yoga o a clases de baile. Está claro que las diferencias en la anatomía masculina y femenina hacen que el nervio pélvico femenino sea mucho más fácil de atacar y lesionar intencionalmente que el nervio pélvico masculino. Para provocar en el hombre un daño similar al causado por una violación o por la lesión sexual en las mujeres, habría que perforar literalmente al hombre a través del perineo. Evidentemente, el suministro de hormonas opiáceas al cerebro de los hombres también se vería interrumpido si su nervio pélvico se lesionara. Y estas lesiones se producen sobre todo en la población de las cárceles, donde merece la pena mencionarlo. La violación masculina con violencia está muy extendida y es aceptada de facto por las autoridades. Y también se valora la pasividad de los internos. Pero este tipo de lesiones en los hombres, teniendo en cuenta que su anatomía pélvica está mucho más protegida, se da con mucha menos frecuencia. Esta información acerca de cómo el daño sufrido en el nervio pélvico afecta al cerebro femenino cambia completamente nuestra forma de ver lo que es la violación. Sí, sin duda. En las guerras, las mujeres son víctimas una tras otra vez de la inserción de objetos punzantes, botellas y bayonetas en su vagina. Las violaciones en grupo les desgarran la vagina y el espacio donde se ubica la próstata en los hombres, entre la vagina y el ano, 2 de 3 terminaciones del nervio pélvico femenino.
Además, en numerosas culturas se practica la clitoridectomía, en la que se corta y traumatiza la terminación del nervio pélvico femenino. Durante mucho tiempo, esta práctica se ha entendido erróneamente considerándola como un delito sexual. En realidad, es una técnica.